Gracias por seguir informándose junto a nosotros. Un importante tema estaremos abordando en los próximos minutos, una sequía que afecta a nuestro país. Ya llevamos más de 25 días con esta sequía y que afecta primordialmente el oriente del país. Cultivos ya han sido afectados por esa situación y ya las autoridades han dicho que se extiende una canícula de 15 días, por lo menos hasta la primera quincena de agosto. Estaremos hablando de los efectos de este fenómeno sobre el agro salvadoreño y ya se encuentra con nosotros Oscar Recinos. Él es representante de la Mesa de Soberanía Alimentaria, a quien me da mucho gusto recibir en este espacio de entrevista. Señor Recinos, bienvenido a TVX. Muchas gracias, placer. Quiero recordarles que ustedes también pueden participar de esta entrevista a través de redes sociales, @expresatvx y @canaltvx, nuestros espacios de interacción. Señor Recinos, antes de entrar ya a conocer un poco de las medidas que el gobierno ha tomado respecto al tema, cómo lo están evaluando ustedes, quisiera primero que usted nos brinde un balance, si tienen datos actualizados, de las pérdidas que ha dejado a este momento la sequía en el campo salvadoreño. Bueno, gracias. Sí, efectivamente hemos venido nosotros enfrentando este problema de la sequía, que es un fenómeno que ya es recurrente. Tenemos 4 años que se ha venido presentando en diferentes niveles, pero este año ha sido más profundo la problemática que estamos viviendo. Como usted ha dicho, llevamos 25 días, en algunos lugares más, en otros lugares menos. Y los datos que se registran podrían variar de una zona a otra, porque nos encontramos con una realidad, como usted ha dicho, en la zona de Oriente ha sido un poco más profunda, en la zona de Occidente se ha expresado en municipios más fuertes, en otros menos, pero los datos podrían ser bastante imprecisos en el sentido que todavía no se ha logrado recoger bien los efectos, porque en algunas zonas ha comenzado a llover y se venía manejando un 40, un 70, son datos que se van moviendo, ¿verdad? Aquí lo que hay que rescatar es que es un fenómeno que no va a desaparecer en los próximos años y que en ese sentido la sociedad salvadoreña y en el caso de los productores, las autoridades y todos, debemos de mirar esto no como una cuestión coyuntural que se ha presentado ahorita, sino que va a venir expresándose como efecto del cambio climático que estamos viviendo. Y es un tema que se ha venido trabajando, yo diría, de hace unos 15 años en diferentes foros internacionales de lo que va a ir presentándose en el país y entonces y en la región y en el mundo, ¿verdad? Porque es el modelo el que está llevándonos a esta situación y que hoy, desafortunadamente, El Salvador está enfrentando a nivel de Centroamérica como los golpes más fuertes en el sector agrícola y agropecuario, porque aquí no solo está afectado el tema de los granos básicos, sino también el pasto y la otros, ganadería misma. todo en general, ¿verdad? Excelente. Señor Recinos, usted ya ha dicho algo. Estamos atravesando ya las consecuencias de un modelo. La ministra de Medio Ambiente ha hablado de daños irreversibles en el clima, por lo menos dentro de los próximos 50 años. A ver, es una situación con la que vamos a tener que estar adaptándonos durante los próximos años, tal como usted lo ha señalado. Y quiero saber algo, porque sin duda esto también ha alterado dentro de la misma dinámica del campesino salvadoreño. Ustedes como Mesa de Soberanía Alimentaria, ¿cómo identifican que este tema del cambio climático, las sequías en específico, han cambiado también las prácticas de cultivo de los campesinos salvadoreños, la dieta, su calidad de vida? ¿Qué nos puede usted comentar de eso, de lo que se está viviendo hoy por hoy en el campo de nuestro país? Bueno, las organizaciones representadas en la mesa y otras organizaciones del país, aparte de que se ha venido haciendo una propuesta de ley de soberanía alimentaria, que ahí tiene elementos alternativos al modelo de producción que ahora se viene desarrollando en el país, en donde las tierras están degradadas, ha habido mucha deforestación, mucho envenenamiento. Nosotros planteamos como una alternativa la agroecología, ¿verdad? Pero este es un proceso que debe iniciarse que no resuelve el impacto que estamos teniendo ahora, sino más bien dar por sentado que es un problema que vamos a ir enfrentando. Correcto. Y que a partir de ahí la práctica, la cultura, las nuevas formas de producir deben cambiar. Y ahí estamos aplicando desarrollo de recuperación de suelos,
tratar de recuperar la tierra, o cultivar con menos abonos químicos. Es decir, hoy por hoy se está aplicando menos abonos químicos. Estamos en esa lógica nosotros promoviendo. Pero acuérdese que hemos tenido una historia desde la revolución de los años 60, que entró la Revolución Verde, y a nuestros campesinos el modelo, el sistema, los acomodó a un estilo de producir que ha llevado a que nuestras tierras hoy sean menos productivas. Y entonces debemos rescatarlas. Pero ese rescate, digamos, trasciende periodos de años, porque es como sentar las bases para una nueva visión de ver la realidad que vamos a enfrentar y cómo poder producir ahora de manera, por decirlo de una forma, amigable con el medio ambiente. Ahora, quiero detenerme en eso. Usted dice la apuesta es a largo plazo para poder cambiar el modelo tradicional de cultivo en nuestro país, implementar otro más digamos, amigable con el medio ambiente. Hoy por hoy, ¿cuáles son las resistencias para poder implementar ese nuevo modelo? Lo que sucede es que esto toca intereses económicos, porque las transnacionales están produciendo venenos, incluso aquí hemos trabajado ese tema y hay, ¿cómo se llama?, insecticidas o agroquímicos que ya no se utilizan en otras partes o regiones del mundo, pero que aquí todavía se están utilizando. Correcto. Y en ese sentido, esto debe llevar a un cambio que toca intereses políticos, intereses económicos, pero que hay que hacerlo, porque si no nos vamos a ver afectados no solo el sector campesino, sino toda la población. Porque ahora hay que decir una cosa, en este año no habrá una crisis alimentaria en cuanto a plaza. O sea, los actores ya han dicho, va a haber importación, va a haber una producción, no como la que esperaba, habrá abastecimiento, habrá producto en plaza. Sí tendrá un impacto mayor en el sector campesinado, porque allá la cartera es el granero. Y entonces, si se ve afectada su producción, no va a poder comprar el jabón y otras cosas que sí ya toca precisamente al pequeño productor, porque los granos básicos, el arroz, frijol, maíz, lo producen los pequeños productores, cantidades menores de 3 hectáreas. Muy bien, eso nos lleva a la discusión de que si bien el gobierno estará garantizando abastecimiento, no estaría garantizando el ingreso de todos esos agricultores que se quedan sin sus cultivos. Bueno, el gobierno está haciendo medidas, por ejemplo, está entregando paquetes para frijol, entiendo que está haciéndose un censo en detalle de quienes perdieron para también poderles dar semilla y compensar, y compensar, pero como nos enfrentamos a la situación del fenómeno del Niño, que posiblemente lo tendremos todo el 2015, parte del 2016, entonces algunas cosas a lo mejor no tenemos los resultados que queremos, pero esto trasciende las capacidades del gobierno porque es una cuestión global. Entonces yo creo que nosotros, las organizaciones campesinas, hemos propuesto que prácticas como el extractivismo, como los monocultivos que están generando esta situación, es decir, este problema no se va a resolver localmente, porque este debe ser una estrategia global. Claro, lo que hacemos en lo local debe tener un impacto en lo global, como las decisiones que toman en lo global están teniendo un impacto en lo local. Es decir, que aquí, en los foros internacionales, se debe plantear con mayor fuerza lo que estamos viviendo. Y ustedes saben que el Santo Padre, el Papa, ha sacado una encíclica donde ha señalado claramente que el mundo enfrenta problemas que si no se tratan con la celeridad que debe hacerse, esto que estamos viviendo hoy va a ir creciendo y vamos a una situación de autodestrucción, digamos, de la sociedad humana. Ahora vemos este impacto porque somos una sociedad, un país pequeño, no tenemos mar Atlántico, solo tenemos Pacífico, poca tierra para tener otras alternativas, como vive, por ejemplo, en Costa Rica, se da otro fenómeno, ahí hay agua. Honduras tiene zonas que tenemos agua porque tienen mar Atlántico y eso tiene que ver es decir, esos climas son diferentes y nosotros no, por eso nos volvemos más vulnerables porque somos un país pequeño
y nuestras condiciones climatológicas son diferentes y entonces estos impactos nos pegan fuerte. Excelente. Señor Recinos, con ese análisis que usted nos brinda muy completo, muy crítico respecto a la situación actual en el mundo, ha dicho la solución no se resuelve solo en el local, sino que a nivel mundial. Pero yo quiero hablar, porque hay medidas ya tomadas a nivel local por parte del gobierno. Sí. Quiero que hablemos sobre el tema de abastecimiento, de especulación de precios, también cómo esto estará afectando el consumo de granos básicos en nuestro país en los próximos meses. Vamos a hacer una pausa y enseguida seguimos conversando. Estamos hablando con Óscar Recinos, representante de la Mesa de Soberanía Alimentaria. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Óscar Recinos, representante de la Mesa de Soberanía Alimentaria, está con nosotros. Estamos hablando sobre los efectos de la sequía en el agro salvadoreño. Sin embargo, usted ha planteado un debate mucho más interesante, señor Recinos, porque nos habla de que no tenemos que pensar la sequía y la situación sobre el clima de una manera coyuntural. Hablamos de un modelo, hablamos de un esquema. Usted ha dicho la necesidad de revertir el esquema actual de agricultura, pensar en mecanismos mucho más amigables con el medio ambiente. Pero nos encontramos con un punto importante que usted ya ha destacado, los intereses económicos respecto al modelo agrícola actual. Y yo quiero saber algo desde su análisis. ¿Cómo las autoridades pueden desplazar la presión económica de grandes transnacionales interesadas en este uso de semillas transgénicas y demás frente a una agricultura mucho más amigable? ¿Usted cree que eso es viable hoy por hoy en nuestro país partiendo de lo local? Bueno, desde el punto de vista de la producción es viable. Nosotros estamos produciendo con semilla criolla que la va conservando el campesinado. Del punto de vista agroecológico también es viable porque se utilizan los recursos de la comunidad y tenemos parcelas que inclusive podríamos visitar donde el productor tiene una diversidad de cultivos que le generan alimentos para su consumo y para el mercado. Sin embargo, ¿es posible hacerlo frente a esa situación de una tierra que está muy desgastada por los tóxicos? Precisamente la agroecología recupera la tierra, porque es una manera diferente. Ahora, frente a las presiones económicas, bueno, es un proceso y yo creo que ellas no desistirán de su negocio, pero ¿qué pesa más? O sea, la vida de las personas o el negocio. Estas son cosas que le tienen que ir conversando, ¿verdad? La situación es que tenemos un problema y tenemos que buscar la solución. Los campesinos proponemos una, que es la agroecología como un mecanismo de no solo de producir alimentos, sino también de enfriar el planeta. Muy bien. Porque los agrobusiness y todo eso plantean el monocultivo como alternativa, pero desde el punto de vista de generación de riqueza, de capital, para hacerse más millonarios. Y entonces, frente a eso... Y no hay sostenibilidad. Y no hay sostenibilidad ambiental, ni económica, al final ni va a haber ni económica. Entonces, nosotros proponemos la agroecología y estamos desarrollando procesos que podemos visualizar y que podemos comprobarlo que sí son viables económicamente, técnicamente y... Perfecto. Y soberanía, para generar la soberanía alimentaria, pues. Excelente. Yo tengo que ir cerrando con este punto porque tengo otras cosas pendientes, pero brevemente, ¿estas propuestas que hace como sector campesinos han tenido cabida dentro de la clase política nacional? ¿Han logrado ustedes escuchar por lo menos alguna propuesta que logre responder a ese tipo de demandas, señor Recinos? Bueno, en la ley de soberanía alimentaria hay mucha oposición, el tema del agua de algunos sectores políticos, ¿verdad? Desde el lado del gobierno hay... El Ministerio de Agricultura ha creado una política de ir por el lado de la agroecología, promoviendo los abonos orgánicos que son muy factibles y hay, digamos, una voluntad de hacerlo. De acuerdo. Pero tendrá que enfrentarse a todos los poderes económicos y a toda una forma de hacer negocio de la agricultura, porque al final de cuentas hay mucha gente que hace negocio de la agricultura y no precisamente son los pequeños productores que generan la comida, ¿verdad? Excelente. Con ese análisis nos queda muy claro los desafíos que están de frente para poder revertir ese modelo actual, señor Recinos. Yo quiero hablar de algo porque ayer la Asamblea Legislativa ha aprobado disposiciones especiales transitorias para facilitar la importación de frijol rojo a nuestro país. Se ha hablado también de la aprobación de una donación de arroz proveniente de Taiwán. A mí me gustaría conocer desde su punto de vista cómo el gobierno ha reaccionado ante esa situación y ante la demanda de una población que se tiene estimado en nuestro país
al mes se consume alrededor de 200.000 quintales de frijol, según datos del Ministerio de Agricultura. ¿Las medidas aprobadas creen ustedes que están respondiendo efectivamente a la situación? Sí, yo creo que por un lado sí. Hay que decir también que la producción de frijoles que en este país se hace en agosto apenas si va a comenzar, o sea, no se ha sembrado. Correcto. Entonces, hay que tener fe de que va a llover. Y si llueve, pues no tendremos problemas en el tema de frijol, porque la cosecha de este país se hace en agosto, se conoce como la cosecha de agosto. La que conocemos como mayo es un poco de menor escala y nomás se hace para sacar semilla para cultivar en agosto, pero el gobierno la está facilitando, entonces va a haber ahí. Ahora, para evitar la especulación, porque en esto también hay muchos que aprovechan de hacer negocio de la desgracia que puede estar pasando otra gente, pues el gobierno creo que está tomando medidas, eso de abrir el contingente para que pueda venir importación y no haya escasez en el mercado, eso es importante, principalmente para el consumidor, ¿verdad? Para las amas de casa, para los que trabajan en maquila, que pues no son productores y que se mantenga el precio. Correcto. Eso es bueno, pero como he dicho, estas medidas y en el futuro quizá el gobierno y el Estado no tendrán la capacidad de poder tener todos los recursos para poder resarcir estos daños, porque si no se van tomando medidas en lo local y también desde el compromiso de quienes realmente provocan esto, que son las transnacionales, nos vamos a ver afectados. Pero creo que lo que usted me pregunta de si el gobierno está reaccionando, me parece que sí, ¿verdad? O sea, está haciendo lo que está dentro de sus capacidades, los recursos que tiene, y porque claro, no podemos pedirle que el gobierno haga que llueva, ¿verdad? Eso es una situación difícil, pero aquí todos tenemos que comprometernos con este trabajo. Sector privado, a no castigar al consumidor con que aprovechándose de una situación vaya a ir al mercado especulativo y subir los precios sin razón, porque uno va a la plaza y ahí está los frijoles, ahí está el arroz, ahí está el maíz, y no habría razón para subirle, ¿verdad? Además, como todavía los efectos serán hasta el otro año, nosotros tenemos fe que pueda llover y que se pueda cosechar en el tema de frijoles. Excelente. Lo demás sí queremos a la clase política, y aquí no solo el gobierno, la clase política, que cada vez se comprometa más, y una forma es que aprueben una ley de soberanía alimentaria que implicará ver la agricultura desde otra perspectiva. Quiero que bajemos la ley de soberanía alimentaria al terreno, al territorio, a la situación actual que estamos discutiendo. El gobierno, y más bien la Asamblea Legislativa, ha aprobado este contingente para facilitar la importación de 12.000 toneladas métricas de frijol rojo. Yo le pregunto algo, esta es una medida contingencial, pero de largo plazo, acá entra usted lo que usted menciona, soberanía alimentaria. De alguna manera el país no está en la capacidad de poder tener un nivel de cosecha récord para que nos tenga, digamos, en nuestras bodegas nacionales, mecanismos para atender este tipo de contingencias y no tener que importar, sino que tener dentro de nuestros propios abastecimientos como nacionales frijol para proveer ante sequías. ¿Cómo está analizando usted eso? La política de abastecimiento que tiene el gobierno ante situaciones críticas como esta, ¿cree que se está desarrollando como se debería o solo se sigue dejando a la larga medidas contingenciales como la importación de granos sin nosotros tener nuestro propio abastecimiento? Sí, lo que sucede es que aquí el país firmó un tratado de libre comercio, ¿verdad? Y entonces cuando nosotros planteamos el tema de la reserva estratégica, que para nosotros la debe tener el Estado, porque el Estado tendría que inyectar alimentos cuando hay situaciones como esta, entonces nos encontramos con que no lo puede hacer el Estado, porque tiene las manos atadas, porque el tratado es un tratado supranacional y que no le permite hacer eso. ¿El Tratado de Libre Comercio le restringió a El Salvador no tener su propio abastecimiento? Claro, el Tratado de Libre Comercio, porque eso se lo deja al sector privado. Para cada cosa que tenga que hacer, por ejemplo, si el Ministerio de Agricultura decide comprar, tiene que ir a la Asamblea Legislativa a que le haga una ley transitoria para hacerlo. Y eso pasa por decisión política. Claro. Ahora, el Estado por sí no puede decir, bueno, vamos como Estado, vamos ahora a comprar esta producción que va a salir, la vamos a tener ahí y la vamos a sacar en tiempo de crisis. En tiempo de crisis.
para tratar de que no vaya a subir eso. Eso no lo puede hacer, o sea, porque se enfrenta al Tratado de Libre Comercio. Y, por ejemplo, con el abastecimiento de los paquetes agrícolas, el Estado actual le compra a algunas cooperativas, a pequeños productores, y no sé si recuerdan cómo vino la campaña desde Monsanto exigiendo que ellos querían participar. Y es un tema que está ahí, todavía este año se ha podido comprar, pero estos tratados, que obviamente el sector campesino los rechazó, imponen reglas, digamos, de que hay que respetar, y entonces hay un sometimiento, digamos, a ese tratado. Claramente la ley, nosotros, por cuestiones de seguridad y de soberanía alimentaria, pensamos que debe haber una ley y ponemos algunas propuestas de que aquellos productos que tengan menos huella ecológica, que el Estado los pueda comprar. Es decir, porque contaminan menos, son producidos aquí, frente a los otros que vienen por barco y que vienen contaminando más. Entonces son acciones que estamos proponiendo, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Pero son la discusión que está en la Asamblea Legislativa. Pero me parece muy interesante lo que usted ha dicho, porque de alguna manera el Estado está atado, como usted lo menciona, a través de un tratado de libre comercio que no le permite tener esta contingencia de autoabastecerse. Es decir, le recortamos la capacidad al Estado para poder hacer esta función. Pero aquí entra un punto interesante, porque hace unos meses se estuvo promoviendo y se sigue haciendo la ratificación del artículo 69 de la Constitución. Como Carta Magna se pondría por encima de cualquier tratado internacional. Yo quiero preguntarle precisamente eso. La ratificación del artículo 69, que garantizaría el derecho humano al agua y la sana alimentación, ¿permitiría al Estado poder tener este margen de maniobra que requiere para poder establecer una política de abastecimiento que hoy por hoy no tiene? A ver, las leyes son herramientas, digamos, que le dan condiciones de actuación al Estado. Y en ese sentido, esa ley, bueno, primero, la Constitución debe tener que, tenemos un derecho a la alimentación, ¿verdad? Y ya eso es bastante, pero luego las leyes son herramientas jurídicas que le dan y que le facilitan procesos para accionar frente a la situación de, en este caso, la alimentación, y en el otro caso el tema del agua, que debe ser utilizada de manera más regional y principalmente que paguen por el uso de esa agua, ¿verdad? Pero como se ha visto, los que están interesados en eso no quisieron ratificarla, es una ratificación. Por supuesto que la ley después quiere una serie de acciones que vienen a fortalecer de mayor forma la institucionalidad, como es el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Salud y todas estas instituciones que tienen que ver con la alimentación desde el punto de vista nutricional y desde el punto de vista de acceso, ¿verdad? Y de producción. Entonces, todos esos elementos van planteados de algún modo o de otro en la ley. Pero nos encontramos con que hay, es decir, los intereses económicos se oponen, pero claro, al Estado sería una herramienta útil para tener margen de maniobra, pues, y poder hacer esas cosas. Excelente. Señor Resino, yo tengo que ir cerrando esta entrevista, pero antes de irnos, yo quiero que usted me comente, bueno, ya tenemos esa situación, el gobierno está actuando de su manera, ha pedido usted responsabilidad de la empresa privada. Quiero saber qué responsabilidad asume el sector campesino respecto al cultivo que hace actualmente en nuestro país. Ahora el Ministerio de Agricultura ha dicho no siembren antes del 10 de agosto, precisamente por esa época seca. ¿Cómo se afecta? O cómo se enfrentará esa situación en los próximos meses en nuestro país, qué pasará dentro del sector campesino ante esa sequía, nos comenta más o menos cómo se va configurando esto. Bueno, usted dice la responsabilidad de nosotros tenemos una responsabilidad que la asignó la oligarquía de este país de producir alimentos baratos, porque nosotros no cobramos realmente lo que nos cuesta producir un quintal de maíz, ¿verdad? Es una tarea y hemos venido produciendo, si nos hicieran un análisis empresarial, pues, o al hacer un análisis de mercado y de empresa, se concluye que no hay que cultivar maíz, ni frijoles, porque no es rentable, en algunos casos ni arroz. Pero lo hacemos y nuestra responsabilidad que hemos tenido siempre es darle comida a este pueblo, que muchas veces no se los es reconocido, porque
Hoy, este año que pasó, o este año que estamos, los precios están un poco buenos, ¿verdad? Pero nosotros por eso planteamos que haya una ley de mercados, hemos venido planteando una ley de mercados campesinos para que el Estado pueda de alguna forma dedicar algunos recursos. Intervenir como comprador de granos. Intervenir como comprador a unos precios mejores, porque desde que el productor saca el quintal y cuando llega al consumidor ya lleva una gran cantidad de precios que nosotros fácilmente podríamos proveer. Nosotros, por ejemplo, le quisiéramos proveer granos al Ministerio de Salud, al Ministerio de Defensa, a todos los ministerios que consumen, pero eso está regulado por el empresariado y nosotros estamos, no por el gobierno, sino por un sistema que se ha construido desde la historia así, o sea, proveer alimentación barata. Y lo venía haciendo el sector. Yo le comentaba de que quienes producen granos básicos somos los pequeños productores, de 3 manzanas para abajo. Ya el que entra al negocio no produce maíz porque no es rentable. O sea, es una cuestión de subsistencia que hacemos. Excelente. Y ese llamado también que usted hace y que lo ha reiterado durante toda la entrevista, el cambio de un modelo, el reconocimiento del campesino, al agricultor salvadoreño, es importante. Nosotros lo seguiremos teniendo en agenda y yo quiero agradecerle por esa reflexión durante esos minutos, señor Recinos. No, gracias a usted por invitarme. Gracias también a ustedes que han estado pendientes de esta entrevista. Les recuerdo que viene en repetición a las 11 de la noche. Nosotros por ahora hacemos una pausa. Enseguida volvemos con más noticias.